Vamos a grabar esto. Ok, vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Padre, te damos gracias como siempre, Señor, porque tú nos das la oportunidad de reunirnos, Señor, y de ayudarnos a escudriñar tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Padre, el que nos hable, el que nos guíe, Señor, que nos ayude a entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Y que, como dice tu palabra, que no solo somos oidores, sino hacedores de ella, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor, porque tú, Señor, como dice tu palabra, tú siempre estás con nosotros, Padre. Y como escuchamos en la alabanza, Señor, tú siempre nos guardas, Señor, tú nos sostienes de tu mano, Señor, tú nos guías en el camino correcto, Señor. Te doy gracias por los demás que están aquí, Señor, te doy gracias por los que van a llegar, Señor, que tú los vas a traer, Señor, y que los traigas con bien, Señor. Ahora, Señor, toma control de esta reunión, Padre, y guíanos en este estudio, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a ver el tema del día, la enseñanza del día de hoy, hermanos, se llama, déjenme se lo pongo aquí. El tema que vamos a ver se llama las 5 seguridades en Cristo, ¿sí? Y que son una base fundamental, ¿sí? Pues de nuestra vida cristiana. Y ahorita vamos a verlas y vamos a ir viendo cada una y vamos a ir profundizando y vamos a ir viendo qué es lo que el Señor nos muestra a través de las Escrituras. Entonces, la pregunta primera es, ¿quién cree en el nombre de Jesús? ¿Sí? ¿Quién cree en el nombre de Jesús? Y creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Porque el Señor nos tiene aquí, creemos en Él, ¿sí? Creemos en su nombre. Pero la siguiente pregunta es, ¿quién cree que Jesús es su Señor y Salvador? Que es algo más diferente, hermano. Una cosa es creer en el nombre y otra cosa creen que Jesús es su Señor y Salvador. ¿Sí? Porque muchos creen en el nombre, mas no creen que sea su Señor y Salvador. ¿Sí? Pero nosotros creemos en Jesús, en su nombre, en nombre de Jesús, porque la palabra nos enseña quién es Él. Y la otra es que nos debemos rendir a Él como nuestro Señor, ¿verdad? Y como nuestro Salvador. Y la siguiente pregunta sería, ¿y por qué lo creemos? ¿Verdad? ¿Y por qué lo creemos? Y sería porque la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? El Espíritu Santo lo confirma en mí y yo lo creo. ¿Sí? Muchos creen, muchos preguntan, ¿cómo sabes tú que la Biblia o la palabra de Dios es verdad? ¿Sí? Y yo les contesto, bueno, ¿y cómo sabes tú que no, verdad? Porque si nunca la has escudriñado y nunca la has visto y nunca la has leído, entonces no puedes saber, ¿sí? A nosotros, la base fundamental de nosotros es la palabra de Dios, ¿sí? Porque la Escritura dice, y esa Biblia habla de Cristo de principio a fin, ¿sí? Y Cristo es el que revela al Padre, y el Padre es el que nos da el don del Espíritu a través de Cristo. Entonces nosotros lo creemos, ¿por qué? Porque el Señor lo dijo en su palabra, ¿sí? Alguien nos habló de la palabra y el Señor es el que nos ha estado enseñando en todo este caminar que llevamos, ¿verdad? Entonces, hay que recordar, hermanos, ¿sí? Que Dios Padre, Dios nuestro Padre, ¿sí? Nos amó con un amor tan grande que mandó a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Mandó a su Hijo Jesucristo para enseñarnos el caminar que debemos de tener, ¿verdad? Y Él caminó en obediencia a lo que Él vino a cumplir en la tierra, en su propósito, salvar al mundo, ¿verdad? Es lo que dice en Juan 3:16. Y Dios mandó a su Hijo para salvar al mundo, ¿sí? Y Él nos vino a enseñar que el reino de Dios se había acercado a la tierra. Y Él en obediencia fue a la cruz, ¿sí? Y murió por nosotros. Derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Que fue sepultado, ¿sí? Fue sepultado y fue resucitado al tercer día. Y que está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Y que Él en su promesa dijo que nunca nos iba a dejar solos, que le iba a mandar el Espíritu Santo, ¿sí? A morar en nosotros, a todos los que creyeran en Él y a todos los que sujetaran a su palabra, ¿sí? Y que ese Espíritu Santo era el que nos iba a enseñar su palabra y el que nos iba a revelar la palabra, ¿sí? Eso es la Escritura. Y que Él nos iba a llevar a crecer, ¿sí? Empezamos como niños
pero nos va a llevar a madurar, sí, a través de la escritura. Y es lo que pedimos todos los días al Señor, que Él ponga el querer como el hacer de qué, de buscarlo y escudriñar la palabra, sí, para poder madurar y poder caminar como Cristo caminó, sí, que caminó en amor por el Padre y en obediencia hasta la muerte. Y eso es lo que nos enseña Cristo también a nosotros, que nosotros debemos confiar en el Padre como Él confió, porque lo que vamos a recibir no en este tiempo, sino cuando Él venga, va a ser mucho más grande que lo que podamos tener el día de hoy aquí. Sí, y la promesa más grande es que Él regresa, la promesa más grande es que Él regresa por nosotros. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Pero esa enseñanza está a la iglesia, como hemos dicho, a nosotros, ¿verdad? Como iglesia, para compartirla al mundo. Sí, es la misión que el Señor nos dejó, la comisión que el Señor nos dejó. Entonces vamos a ver, seguridades en Cristo. Vamos a hablar de 5 seguridades en Cristo que nos van a ayudar a caminar como Él caminó, ¿sí? Nos van a ayudar a entender cómo Cristo caminó. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas seguridades? Estamos hablando de 5. La seguridad de la salvación es una, y ahí se encuentra en 1 Juan 11:12, y ahorita vamos a ir viendo cada una. La seguridad de la oración contestada en Juan 16:24. La seguridad de la victoria en 1 Corintios 10:13. La seguridad del perdón en 1 Juan 1:9. Sí, y la seguridad de la dirección en Proverbios 3:5 y 6. Entonces vamos a ir viendo una por una. Vamos a ver qué el Señor nos enseña el día de hoy. Entonces tenemos la seguridad de a ver, me tapa aquí el cuadrito este. Tenemos la seguridad de la salvación. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice 1 Juan 5:11? Dice, y este es el testimonio. Y el testimonio es este, dice que Dios nos ha dado vida eterna. Fíjense, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, lo que nos enseña la Escritura es que Dios nos da la vida eterna, ¿sí? Nos está dando la vida eterna. ¿A través de quién? En su Hijo, ¿sí? Dice, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, ¿sí? La vida eterna que Dios está ofreciendo a través de Jesucristo. Entonces, es el testimonio que dan las Escrituras, ¿sí? Juan 5:24, ¿qué dice? Dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra, ¿sí? Otra vez, en lo que también estamos estudiando, dice, el que oye, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, ¿sí? Tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida, ¿sí? Entonces, otra escritura que confirma que Cristo, ¿sí? Que Dios nos está diciendo que el que cree en su Hijo, ¿sí? Tiene vida eterna y no será juzgado, ¿sí? También nos salva de la ira venidera, ¿sí? Siguiendo el versículo, y este es el testimonio, dice, ¿para qué fue escrita la Biblia? ¿Sí? ¿Para qué fue escrita la Biblia? Y eso viene en Juan 20:31. Y Juan nos dice, pero estas se han escrito, todas estas cosas que están en la Escritura, dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida, ¿sí? Entonces Pablo por eso decía que él se gozaba compartiendo la Escritura, ¿verdad? Porque la verdad del Evangelio que se enseña en la Escritura es para vida eterna a todo aquel que cree. Y ese debe ser nuestro gozo, que cuando nosotros compartimos la palabra, ¿sí? Hay muchos que llegan a los pies de Cristo. Dice, ¿cómo ha mostrado Dios que te ama? ¿Sí? En Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún el Señor sabiendo que éramos pecadores, y ahí se ve el amor de Dios para nosotros, entregó a su Hijo, ¿verdad? Cristo murió por nosotros, para perdón de pecados y para librarnos de la ira venidera, como vimos en el versículo anterior. Dice, ¿cuáles son los resultados de la naturaleza pecaminosa del hombre? Sí. Isaías 59:2 nos dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios.
Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Entonces Cristo, hermano, nos limpia, ¿sí? Cristo nos limpia, nos limpió, ¿sí? Y nos limpia de pecado cuando nos acercamos a Él y confesamos nuestro error, para que el Padre nos escuche, porque realmente el sacrificio que ve el Señor no es el sacrificio que yo haga, es el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Y eso es lo que permite acercarme al Padre para poder pedirle guía y para poderle pedirle fuerza y fortaleza para vencer lo que venga hacia mí, ¿verdad? El problema del hombre, dice, el pecado. Y el pecado fue lo que nos separó de Dios, ¿sí? Si ven ahí el diagramita ese, del lado izquierdo, el hombre apartado de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Por el pecado. Porque Dios no puede tener contacto con pecado, ¿sí? O sea, el pecado nos apartó de Él. Dice, ¿por qué fracasan los intentos del hombre para alcanzar a Dios? Dice, porque por gracia, en Efesios 2, 8, 9, ya lo hemos visto también, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, ¿sí? Entonces, lo que nos está enseñando la Escritura ahí es que cualquier cosa que podamos hacer nosotros, las obras, la religión, el dinero, la moralidad, ¿sí? Nada de esas obras, ¿sí? Si no son en Cristo, nos van a llevar al conocimiento del Padre o nos van a llegar a reconciliarnos con el Padre, ¿sí? Dice acá del lado izquierdo, ¿verdad? Dice, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, pecamos, dejamos de escuchar la voz de Dios. Por escuchar la voz de Dios, caímos en pecado y la paga del pecado es muerte. Y se fijan ahí de abajo, dice muerte eterna. Entonces, el pecado lo que nos lleva es a la muerte eterna, ¿sí? A la separación eterna del Señor. Hablando de espiritualmente, ¿sí? La muerte física, como hemos dicho, es algo que va a venir y viene, a menos que el Señor nos permita llegar hasta el tiempo que Él venga y Él nos va a transformar. Pero nada que nosotros, de lo que podamos hacer o que creamos que nosotros podamos hacer, nos va a llevar a la vida eterna o a la reconciliación con el Padre. Eso es lo que nos estaba diciendo Efesios ahorita, que es por gracia. El regalo que el Señor nos dio fue Jesucristo y Él es el único que nos lleva a Él. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, ¿qué provisión ha hecho Dios para atraer al hombre hacia sí mismo? Sí. 1 Pedro 3:18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es el que nos vuelve a la vida, ¿sí? Estamos muertos en este cuerpo, ¿sí? Porque está lleno de pecado, lo hemos dicho, pero el Espíritu es el que nos vivifica, hablando del alma, ¿sí? Que es eterna. Entonces, ¿qué fue el precio pagado por Cristo? Si vean la cruz, ¿sí? Ese es lo que el Señor puso como el medio o el único puente, ¿sí? Para poder reconciliarnos con el Padre, para alcanzar esa vida eterna que Él nos ofrece a través de Cristo, ¿sí? Y Cristo es el único que nos lleva al conocimiento del Padre, ¿sí? ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo, que Él es el que nos revela las palabras y la Escritura, ¿sí? Y lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, según Juan 5:24, dice, ¿cuáles son los 3 resultados de oír y creer? Vamos a ver qué nos dice Juan 5:24. Dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, y este es Cristo hablando, ¿sí? Tiene vida eterna, dice, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida, ¿sí? Otra vez lo repito, dice, ciertamente les aseguro, ¿sí? Les aseguro. Cristo está asegurando que el que oye mi palabra, dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Qué les ha prometido Jesús a sus seguidores en Juan 10, Juan capítulo 10, versículos del 27 al 29? Vamos a ver qué nos dice. Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco,
y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Si estamos en Cristo, hermanos, nada nos puede arrebatar de Él, ¿sí? Porque Él dice que somos sus ovejas, ¿verdad? Que nos conoce y Él es, y nosotros tenemos, si realmente estamos en Cristo, lo vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir a Él y a su palabra. Entonces, continuamos. ¿Qué ocurre cuando una persona llega a ser cristiana? Sí, vamos a ver. Dice, 2 Corintios 5 al 17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Sí, somos una nueva creación, hermanos, en Cristo. Sí, lo hemos estado escuchando, que somos una nueva creación en Cristo. Dice, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y lo nuevo es la vida en Cristo. No la vida en el mundo, ¿no? La vida en Cristo, sí, el caminar en Cristo. Y es lo que el Padre nos enseña, ¿verdad? El caminar, que vamos a pedir, que es caminar en Cristo. Dice, ¿cuáles de los siguientes cambios has experimentado en tu vida? Sí. Y aquí, hermanos, si realmente estamos en el Señor, Cristo dice que nos regala esa paz interna, sí. Él nos da la paz y nos da el gozo. Nos da una nueva conciencia de pecado, o sea, conocemos que sin Él no podemos hacer nada, sí. Antes nos gozábamos en el pecado, ahora tenemos una nueva conciencia. Sabemos que eso no le agrada a Cristo ni le agrada al Padre, y el Espíritu nos lo recuerda, sí. Y eso es lo que nos ayuda a rechazar lo malo. Ese Espíritu nos recuerda, sí, la victoria sobre el pecado, sí. Acuérdense que la paga del pecado era muerte. La victoria que Cristo nos dio es que la muerte ya no tiene nada sobre nosotros, sí. Estamos hablando de muerte espiritual, porque en Cristo Él ya nos dio la victoria sobre la muerte, sí. Y Él ya arrebató las llaves del Hades, sí, Seol. Y arrebató las llaves también del infierno, sí. Entonces, Cristo, sí, ya nos dio la victoria sobre eso. Y el Espíritu es el que nos revela, sí. Nuevo amor hacia Dios. Nuestro amor hacia Dios debe ser más fuerte, hermanos, cada día. Debemos tener ese deseo, sí, de buscarlo. Como dijimos, no nos olvidemos del primer amor, sí, que es Cristo. Y ese amor nos va a llevar ¿a qué? Al Padre, y el Padre nos va a revelar cuáles son las obras que Él tiene para nosotros. Y cuando ejecutemos las obras, el Padre se va a gozar con nosotros y nosotros debemos dar la honra y la gloria a Él. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nos permita seguir caminando, ¿sí? Debe haber un deseo de leer la palabra, la escritura, porque sabemos que es el único lugar donde vamos a entender más quién es nuestro Padre y quién más, y vamos a entender quién es Cristo, ¿sí? Nosotros, así como su Espíritu Santo, ¿sí? Cambios de actitud, ¿sí? Lo que anteriormente hacíamos, que ahora sabemos que es error, ya no debemos volverlo a hacer, ¿sí? Y eso es lo que el Señor nos quiere ayudar, ¿sí? Esas debilidades deben ser vencidas. Por eso nos van a poner a prueba, porque esas debilidades deben ser vencidas, ¿sí? Y van a ser para testimonio para otros. Sentido del perdón, ¿sí? El sentido es que ahora el Señor nos dice que no solo perdonamos al que tenemos cerca, ¿verdad? O al que está cerca de nosotros, sino que debemos perdonar hasta nuestro enemigo ahora, ¿sí? Y que debemos de perdonar como Él nos perdonó. Ahora entendemos que nosotros debemos perdonar como Él nos perdonó. Y nuevo interés por los demás, ¿verdad? Porque es lo que el Señor también vino a hacer, ¿sí? Él no vio por Él vio por los demás, ¿sí? Vio por los demás, vio por todo el mundo, porque así el Señor lo puso, ¿sí? El amor al Padre, ¿sí? Y vino a ejecutar la obra, ¿okay? Que Dios tenía para Él. Entonces, esa es la seguridad de la salvación, vamos, que tenemos en Cristo, ¿verdad? Esa es la primera. La que sigue es la seguridad de la oración contestada. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. En Juan 16:24, ¿sí? Dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Es lo que nos dice en la seguridad de la oración contestada. Pero vamos a ver a detalle esa escritura. ¿Okay? Como dice, hasta ahora no has pedido nada en mi nombre. ¿Qué nos dice Jesús sobre la oración en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 8?
Dice, pidan, busquen, llamen. Dicen, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Sí? Entonces el Señor nos dice, debemos pedir, ¿sí? De acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Debemos buscar, ¿sí? Lo que el Señor quiere. Sí, y debemos llamar y aclamar al Señor para que el Señor nos ayude y nos responda, ¿sí? Dice, ¿cuáles son algunas condiciones importantes para la contestación de las oraciones? En Juan 15:7 dice, si permanecen en mí, ¿sí? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá, ¿sí? Pero dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá, ¿sí? ¿Qué es lo que más dice la escritura que pidamos? Sabiduría, sabiduría de Dios. Ahí dice que el Padre la da en abundancia. Entre más conocemos a Dios nuestro Padre y la obra de Cristo, entendemos, sí, la obra que Dios tiene para nosotros. 1 Juan 5, 14 al 15 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, ¿sí? Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido, ¿sí? Te repito esa escritura. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido, ¿sí? Conocemos la voluntad de Dios, la escritura nos lo enseña, ¿sí? Y necesitamos entender cómo debemos pedir, cómo debemos de orar al Padre, ¿sí? ¿Qué es característico de la respuesta de Dios a las oraciones? Dice Jeremías 3:3, dice, clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Pues dice, clama a mí, ¿sí? El clamar, hermanos, es un deseo ferviente, ¿sí? Un deseo incontenible, ¿sí? De conocer más de las cosas del Señor, ¿sí? Y dice él, y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes, ¿sí? Esa es la enseñanza en Jeremías 33:3. En Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, ¿sí? Entonces Él puede hacer muchísimo más de lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que mora, ¿sí? El poder que obra eficazmente en nosotros, y el poder del Espíritu. Pero como leímos, ¿verdad? Necesitamos clamar y necesitamos pedir de acuerdo a la voluntad del Padre. Mateo 7, de 9 al 11, sí que dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, ¿sí? Le dan una piedra? O si le piden un pescado, le dan una serpiente. Dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? El Señor siempre busca lo bueno para nosotros, hermano, en cualquier circunstancia, buena o mala, ¿sí? Pero el amor nos quiere enseñar, ¿verdad? El amor nos quiere enseñar qué es lo que debemos superar o cruzar, ¿verdad? Confiando en Él. Y Él nos va a dar la bendición, ¿verdad? De acuerdo a cómo nos sujetemos a Él, ¿sí? Y qué más bendición que es poder decir, ¿verdad? Y poder asegurar que si yo me sujeto a la voluntad del Padre y a lo que su palabra dice, lo más grande que hemos dicho es que vamos a llegar con Él, ¿sí? Que esa es la promesa que tenemos con Él. Y que ya no va a haber llanto, y que ya no va a haber sufrimiento, y que ya no va a haber nada por lo cual nos volvamos a oler, ¿sí? Por la desobediencia que al principio hubo de no escucharlo a Él. Él quiere que lo volvamos a escuchar, ¿sí? Él nos quiere con Él. Él nos ama y por amor nos disciplina, ¿sí? Nos corrige. Para edificación, cosa diferente al enemigo, ¿eh? Que el enemigo busca matar, robar y destruir, ¿sí? Apartarnos de esa herencia que Cristo nos ha dado a través de su sacrificio.
Dice, de acuerdo a la escritura, ¿qué clase de reglas le da Dios a sus hijos? Dice, ¿cómo crees que responderá Dios a una petición de algo que él sabe que sería dañino para ti? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la primera, dice, de acuerdo a las escrituras, ¿qué clase de regalo les da Dios a sus hijos? ¿Sí? Pues es la vida eterna, ¿sí? Es el estar con él, toda la herencia de estar allá, ¿sí? No sufrimiento, ¿sí? Nos va a dar la posición que originalmente teníamos con él, ¿sí? Que era de paz y de gozo, ¿sí? De una relación íntima con él. La segunda que dice, ¿cómo crees que responderá Dios a una petición de algo que él sabe que sería daño para ti? Pues te va a proteger, te va a guiar, ¿verdad? Te va a hacer entender, ¿sí? A través de su espíritu. ¿Qué crees tú que hará Dios si él sabe la constatación de tu oración será beneficiosa para ti en otro momento? Pues Dios sabe el momento preciso, hermano, cuando yo necesito las cosas. Sí, él es el que lo sabe. Sí, él conoce mi corazón, sí. Él sabe mi deseo. Ahí dice la palabra que él escudriña los corazones y es el único que los conoce, sí. Entonces él sabe realmente mi deseo en el momento que pido, sí. Pero lo que pide es que confiemos en él, ¿verdad? Y que no dudemos de las promesas que él nos da en su palabra. Filipenses 4, 6 al 7, ¿qué nos dice? No se inquieten por nada, ¿sí? No se inquieten por nada. Eso está lo difícil, hermano. Sí, a veces es lo difícil, pero no en Cristo, ¿sí? Si confiamos en él. Por eso dice ahí Filipenses, no se inquieten por nada. Más bien dice, en toda ocasión, con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios y denle gracias, ¿sí? Y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la paz y el gozo, hermano, está en Cristo, ¿sí? La paz y el gozo está en Cristo. Si yo realmente creo en Cristo, ¿sí? Y en Dios Padre, va a haber paz y gozo en mí. ¿Por qué? Porque la promesa de Él es que nada llegará a mí si no es necesario que llegue, ¿verdad? Porque Él es el que permite, ¿sí? Las situaciones. Él es el que me va a enseñar, es el que me va a guiar. Y Dios tiene control de todas las cosas. Pero necesitamos confiar en Él y en sus promesas, ¿sí? Dice, según las escrituras, ¿cuál es la actitud equivocada hacia las circunstancias difíciles? ¿Sí? Lo vemos que es la duda, ¿sí? ¿Cuál es la actitud que va a hacer? Es la duda, hermano. Nosotros no debemos de dudar en nada, ¿sí? Porque el Señor en su promesa dice que Él nunca nos va a dejar caer, ¿sí? El que nunca nos va a llevar a mal, siempre nos va a llevar a bien, ¿sí? Y vamos a ver otras escrituras más adelante. ¿Cuál es la actitud apropiada? Tener plena fe, ¿verdad? En Cristo y en nuestro Señor, dice. ¿Y cuál es el resultado de esa actitud? Va a haber paz y gozo. Y vamos a recibir lo que pidamos, ¿verdad? Porque estamos confiando en Él. Y lógicamente la mayor cosa que el Señor quiere que pidamos es para la obra de Él, ¿sí? Para la obra de Él. ¿Verdad? Ok. Dice, ¿cuáles son algunos beneficios de la oración? Dice Filipenses 4, 6, no se inquieten, perdón, otra vez, beneficios de la sí, perdón, ahí vamos otra vez. Dice, ¿cuáles son algunos beneficios de la oración? Dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí ya lo hemos visto. Entonces, los beneficios es eso, que la paz de Dios, ¿sí? Cuidarán, la paz de Dios, dice que sobrepasa, cuidará sus corazones y sus pensamientos, ¿sí? Si oramos al Padre, Él va a cuidar nuestros corazones, nuestros pensamientos y nos va a dar esa paz y ese gozo que necesitamos. Si ¿cuál fue el resultado de la oración de Zacarías y Elizabeth por un hijo? Lucas 1, del 13 al 14, el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchado tu oración, ¿sí? Pero si se fijan, ese propósito era cuando Juan Bautista, ¿sí? Zacarías puso en el corazón de él pedir un hijo y Dios se lo concedió, ¿verdad? Dice, tu esposa Elizabeth tendrá un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regresarán por su nacimiento, ¿sí?
Entonces le concedió un hijo a Zacarías, ¿sí? Que tenía un propósito muy grande para la obra del Señor. Yo creo que todos los que estamos en el Señor, todos tenemos un propósito grande para el Señor, pero necesitamos entender cuál es, ¿sí? Y más que todo ahora en tiempos de gracia, ¿verdad? Que somos la iglesia, y ya hemos visto que tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? A través de Jesucristo. Dice, ¿cuáles son algunos impedimentos a la contestación de la oración? O sea, ¿qué impide que la oración, dice, y cuando pidan, dicen, no, cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, ¿sí? Entonces, cuando pedimos, ¿por qué pedimos? Otra vez, pedimos para la obra de Dios, ¿sí? Que es que alguien reciba a Cristo, que alguien reciba la palabra, ¿sí? ¿Qué pedimos? ¿Sí? Las cosas del mundo, el Señor sabe, necesitamos un trabajo, sí, para podernos mantener. Pero pedimos de Él, no, Él lo va a proveer, pero necesitamos confiar, sí. Todas las cuestiones de la vida, ahorita vamos a ver eso de las áreas de la vida, pero más adelante. Dice, y cuando pidan no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Salmos 66:18, que dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado, ¿sí? Entonces, si hay algo guardado en mi corazón, fallamos, sí, hemos dicho que fallamos, hermano, a veces. El que diga que no falla, es que sí que alcanzó perfección. Y la perfección es en Cristo, sí. Entonces vamos a dar testimonio de Cristo, pero a veces, hermanos, cometemos errores que guardamos, que el Señor realmente quiere que los saquemos, sí, que los mostremos a Él. ¿Para qué? Para podernos dar fortaleza para poder vencerlos, sí. Ok. 4 áreas importantes de la oración. Dice, adoración es reflexionar sobre Dios mismo, ¿sí? Adorarlo por su amor, su poder y su majestad, y por su maravilloso regalo, Cristo. ¿Okay? Confesión, dice, es admitir ante Dios que has pecado, ser honesto y humilde. Recuerda, Él te conoce y te sigue amando. ¿Okay? Acción de gracias, dice, es decirle a Dios cuán agradecido estás por todo lo que te ha dado, aun por las cosas desagradables. Tu agradecimiento te ayudará a ver su propósito, ¿sí? Entonces, tu agradecimiento, dice, te ayudará a ver su propósito. Hay que darle gracias al Señor por todo, hermano, ¿sí? Suplicación, dice, debe ser específico en tus peticiones. Primero ora por otros, luego por ti mismo, ¿sí? Entonces, son 4 áreas importantes de la oración. Y ahí acabamos con la seguridad de la oración, ¿sí? Ahora vamos a la seguridad de la victoria. La seguridad de la victoria dice, 1 Corintios 10:13 es la escritura base de seguridad de la victoria, y nos dice, no os ha sobrevenido, ¿sí?, ninguna tentación que no sea humana. ¿Okay? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿No? Lo que nos dice la escritura. Entonces vamos a ir profundizando en la escritura de 1 Corintios 10:13. Meditación de 1 Corintios 13. Dice, ¿qué es cierto sobre cada tentación que enfrentas? Como vimos en la escritura, todas las tentaciones son humanas. Eso es lo único que el enemigo puede ofrecer, ¿sí? Y acuérdense que es lo mismo que cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto y fue tentado con las cosas del mundo. Satanás lo quiso tentar con las cosas del mundo porque es lo único que puede ofrecer, las cosas del mundo. Pero el mundo está lleno de vanidad y de maldad, hermanos, acuérdense. Cuando desobedecimos a Dios en el Génesis, todo se corrompió, ¿sí? Entonces todo lo que buscamos en el mundo nos va a llevar a vanidad. Y así también lo dice la escritura. Por eso dice que somos ciudadanos celestiales, no terrenales. Nosotros no nos regimos por lo que dice el mundo. Nosotros nos regimos por lo que dice la palabra de Dios. Lo que Dios, a través de Cristo y el Espíritu Santo, nos enseña. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a recordar la palabra del Señor. Dice, ¿quién puede darte la victoria cuando eres tentado? Es Dios Padre, ¿verdad? Es el que te da la victoria. Si tú resistes, ¿sí? Quita Dios la tentación,
No la quita en el sentido de que o sea, te va a dar fuerza para resistirla. La tentación, acuérdense, no es pecado todavía, pero la tentación es algo que tu cuerpo o tu ser quiere, que es del mundo, ¿sí? Y lo que dice el Señor es que nos quiere enseñar a resistir, pero que en Él, en su espíritu, para poder vencer, para poder dar la victoria. Porque como dijimos, Cristo ya venció el pecado, ¿sí? Y la paga del pecado es muerte. Entonces ahora el Señor nos ejercita a que aprendamos a resistir las tentaciones, ¿sí? Y nos pide que resistamos ¿qué? En Él, en su espíritu. ¿Qué hace Dios por ti? Como dice la Escritura, nos va a dar la salida de cualquier situación. Dice el Señor que no nos va a dejar sentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos va a dar la salida, ¿sí? Entonces hay que confiar en la promesa del Señor y hay que rechazar el mal como Él nos pide, ¿verdad? Que es el principio de la sabiduría. Temor de Jehová, aborrecer el mal. Dice, ¿cuál es una de las mayores fuentes de tentación? Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 14, dice, dice, que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Entonces, si Dios mora en mí, estamos diciendo que el Espíritu de Dios mora en mí, ¿sí? Que fue dado por Cristo. Y estamos diciendo que Dios no puede ser tentado. Si realmente yo me sujeto a Dios, al Espíritu de Dios, no debo ser tentado, ¿sí? Porque Dios no tienta a nadie. Pero si no estoy caminando de acuerdo a lo que Dios dice, es lo que va a pasar. Se me olvida la escritura o no estudio la escritura, me debilito, ¿sí? No puedo escuchar la voz del Espíritu y lo que pasa es que el cuerpo entra, el cuerpo pecaminoso entra y por eso dice todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen y hablamos de concupiscencia, ¿sí? Es el deseo desmedido de cosas sexuales o de cosas terrenales, ¿sí? Entonces, Dios nos da la enseñanza, hermano, de que debemos depender de Él, ¿sí? Para poder vencer. Si no, no vamos a poder vencer, ¿sí? Y esa es la seguridad de la victoria. Ya no la dio Cristo en la cruz. El pecado fue quitado de nosotros, ¿sí? Tenemos el Espíritu, ahora hay que obedecer y sujetarnos a Dios, ¿verdad? Por eso digo que no es solo creer en el nombre de Jesús. Necesitamos aprender a obedecer y a sujetarnos a la palabra de Dios para poder vencer. ¿Cuáles son las tres áreas principales de tentación en el mundo? Ya ahorita lo mencionamos, pero mencionamos que el enemigo nos puede tentar con cosas del mundo. Ahora vamos a ver, dice. ¿Cuáles son las áreas de tentación en el mundo? Dice, no amemos, en 1 Juan capítulo 2 del 15 al 16 dice, no amemos al mundo, ¿sí? Es el título, dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, dice, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, dice, los malos deseos del cuerpo, ¿sí? Estamos hablando del fruto de las obras de la carne. La codicia de los ojos, ¿sí? Por la vista y por lo que escuchamos, entra la codicia, ¿sí? Entra la codicia. Y es algo que el Señor no quiere en nuestra vida, ¿sí? Y la arrogancia de la vida, ¿sí? Que es la vanagloria. ¿Sí? Provienen, no dice del mundo, no provienen del Padre, sino del mundo, ¿sí? No provienen del Padre, sino del mundo, ¿sí? Esos deseos, los malos deseos del cuerpo, la codicia y la arrogancia o la vanidad, no vienen del Padre, ¿sí? No vienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo quiere que el Padre quiere que nos apartemos del mundo, ¿sí? Entonces no amemos las cosas del mundo, amemos las cosas del Señor, ¿sí? Busquémoslo a Él, como dice en Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, ¿sí? Para el propósito y la obra del Señor, ¿ok? Él conoce que tenemos necesidades, sí. Y como dice la Escritura, antes que nosotros las pidamos, Él las conoce. Pero como quiera, Él quiere que las presentemos delante de Él y Él las suple, ¿sí? En su gracia y en su misericordia. Cuando el diablo te tienta, ¿qué está tratando de hacer? 1 Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Pero fíjense lo que nos enseña Pedro. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Dice, su enemigo el diablo
ronda como la gente buscando a quien devorar. Por eso decimos que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Sí, pero el enemigo nomás puede destruir el cuerpo, pero no el alma, hermano, porque es del Señor. Pero sí nos puede hacer caer en un punto de rechazar a Cristo, y eso es cuando nos ponemos el mal delante del Señor, sí. Pero acuérdense, por ahí hay otra escritura, creo que es Colosenses, que dice que el Señor no nos dio espíritu de, que el Señor no nos dio espíritu de cobardía, que nos dio espíritu de amor, de poder y de dominio propio, sí. Entonces hay que resistir al enemigo para poder salir victoriosos, ¿verdad? Y el enemigo se va a apartar si dependemos del Señor, sí. ¿Qué implica esto para ti? Sería la pregunta. ¿Qué implica? Y aquí dice, tú decides escapar de la tentación o caer en el pecado. ¿Sí? ¿Cuándo se goza el Señor? Cuando nos sujetamos a Él en obediencia y no seguimos el camino de desobediencia. ¿Sí? Es Él cuando se goza con nosotros. Pero si caemos, sí, hermanos, el Señor quiere que nos da la oportunidad de regresar a Él y reconocer esa falla, hermanos. Sí. Porque Él sabe esas debilidades. Si caemos en ciertas debilidades, porque aún no la hemos entregado a Él y estamos batallando con eso. Y el Señor no quiere que batallemos con eso, sino que realmente tengamos el conocimiento de que todo depende de Él. Sí. Dice, ¿qué hace Dios por ti según 2 de Tesalonicenses 3:3? Entonces dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. ¿Sí? Nuestro Señor es fiel y Él nos va a fortalecer, ¿sí? Y nos va a proteger del maligno. Nos va a llevar a cruzar la prueba, hermano, sí, si confiamos en Él y en esa felicidad que Él tiene para nosotros, de que Él nos da la fortaleza y Él nos protege, a pesar de lo que estemos viendo. ¿Sí? ¿Qué te dice Hebreos 4:15 acerca de Jesucristo? Dice Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Sí? Entonces la Escritura nos dice que Cristo, nuestro Señor, ¿sí? Él conoce nuestra debilidad, hermano. ¿Por qué? Porque Él padeció como nosotros, pero Él no cayó en tentación. Sí, Él nos enseña cómo se sujetó al Espíritu del Señor y cómo aún hasta el final, cuando él dice, Padre, si pudieras quitar esta copa de mí, dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, Él siempre se sujetó a la voluntad del Padre. Y esa copa que Él decía era la copa de la ira del Señor. Sí. Porque el pecado, todo el pecado estaba cayendo sobre Él cuando estuvo en la cruz. Y cuando el Señor le dice, cuando Cristo ya está recibiendo toda la carga del pecado en Él, que dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es solo que el Señor volteó su rostro porque estaba cayendo todo el pecado sobre Él. Sí. Pero Él lo restituyó. Sí. El pecado murió en la cruz. Cristo derrotó el pecado. Cristo derrotó la muerte. Sí. Pero Él conoce nuestras debilidades y Él nos quiere guiar ¿a qué? A resistir como Él resistió. Dice, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Cristo fue tentado por el enemigo también y fue tentado con todas las cosas del mundo. Y hasta con la misma palabra, pero transgiversada por el enemigo. Por eso hay que pedirle a Dios el discernimiento. Pero Él lo rechazó con la misma palabra, ¿sí? Y no pecó. Cristo no pecó. Entonces aprendamos a sujetarnos al Espíritu y al Padre y a la voz de Cristo que nos habla en su palabra. ¿Cuáles son algunas cosas que pueden hacer para evitar que la tentación te lleve a pecar? Dice Mateo capítulo 6, versículos 9-3, dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en el 13 dice, ya vimos glorificar al Padre, sí, reconocer que Él tiene la posición más alta, sí. Y el 13 dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Entonces ya sabemos cómo, no, o sea, debemos pedirle a Él que no nos ayude a caer, que nos ayude a resistir la tentación para que el Señor nos pueda dar la salida.
Él nos va a dar la salida porque dice que nos dicen en 1 Corintios, ¿verdad? En esto que estamos viendo, que Él nos va a dar la salida, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. ¿Sí? Esa es la promesa de Él. Si resistimos y confiamos en Él. Y le pedimos que nos libre, sí, de la tentación o de caer en tentación. Y ahí nos libra del maligno, lógicamente. Si no cae en tentación, nos libra del maligno. ¿Por qué? Porque lo rechazamos, ¿sí? Rechazamos la tentación que Él nos pone. Dice, ¿cuáles son algunas cosas que pueden hacer para evitar que la tentación te lleve a pecar? Dice, Salmo 119, del 9 al 11. Dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. ¿Sí? Acuérdense, ella habla joven, pero estamos en un proceso de maduración, hermanos. Sí, el Señor nos tiene en un proceso de maduración. Empezamos como niños conociendo quién era Cristo, sí. Nos lleva como jóvenes a entender más de quién es Él y entender quién más es el Padre, sí. Y habla de ancianos también, que es aquel que conoce más profundamente el Señor y la palabra. Sí, pero todo ese caminar viene como viviendo conforme a tu palabra. Y dámosle al Señor que nos ayude a vivir conforme a su palabra. Y el 11 dice, en mi corazón atesoro, ¿sí? Atesorar es que yo lo deseo de corazón, ¿sí? Dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti, ¿sí? Eso es lo que nos va a ayudar a no pecar. ¿Sí? Cuando atesoramos la palabra del Señor y sus promesas, ¿sí? Que tienen para nosotros. ¿Cuáles son algunas cosas que pueden hacer para evitar que la tentación te lleve a pecar? ¿Sí? Primera de Juan 5, de 4 al 5 dice, porque todo el que ha nacido de Dios, dice, vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, ¿sí? Entonces dice, porque todo el que ha nacido de Dios, ¿sí? Vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en Cristo, ¿sí? Y el Espíritu viene y es el que nos ayuda a vencer. Y esa es la fe que tenemos, porque Cristo, así, porque Dios lo dice en su palabra, ¿verdad? Que creamos en su Hijo y que creamos que en Él tenemos la vida eterna, ¿sí? Que en Él tenemos el perdón, que en Él tenemos la victoria, que es lo que venimos viendo, ¿sí? ¿Quién es el que vence al mundo? Dice, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, es lo que venimos viendo y es lo que el Señor nos pide. Por eso hablamos de seguridades, ¿sí? Seguridad de la salvación, seguridad de la oración contestada, ¿sí? Seguridad de la victoria. El Señor nos viene hablando y nos viene diciendo, necesitamos verlo como una seguridad, no en duda, hermanos, como una seguridad, ¿sí? Y sujetarnos a lo que Él nos enseña. ¿Cuáles son algunas cosas que pueden hacer para evitar que la tentación te lleve a pecar? Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, que esa libertad nos la da Cristo, ¿sí? Por su obra, para recibir misericordia, ¿sí? Y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Como dice la Escritura, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, hermanos, ¿sí? Y vamos a encontrar su gracia, porque estamos en la gracia del Señor, estamos en el tiempo de gracia, hermanos. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Que estamos todavía en el tiempo de gracia y que nos está dando la oportunidad de escudriñar su palabra, que nos está dando la oportunidad de aprender más, que nos está dando la oportunidad de aprender a sujetarnos a Él y que nos está enseñando a cómo ejecutar la obra que Él tiene para nosotros, ¿sí? Y que todas las pruebas que vienen son para enseñanza, acuérdense, hermanos, ¿sí? ¿Cuáles son algunas cosas que pueden hacer para evitar que la tentación te lleve a pecar? ¿Sí? Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios. Y nos lo vuelve a marcar aquí Santiago, como en Corintios, dice, así que sométanse a Dios, ¿sí? Sométanse, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, si nos sometemos a Dios, que es someternos a su palabra y ejecutar lo que nos pide, vamos a resistir al enemigo, ¿sí? Porque estamos firmes en él y él va a huir de nosotros, que es lo que nos enseña la palabra ahí en Santiago 4:7. Y ahí vemos, ¿no? Entonces vamos visto la seguridad de la salvación, la seguridad de la oración contestada, la seguridad de la victoria, ahora es la seguridad del perdón, ¿sí? La seguridad del perdón que está en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿sí? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
¿Qué quiere Dios que hagas con tus pecados? ¿Qué es lo que dice ahí, hermanos? Que los confesemos, ¿sí? Que confesemos nuestros pecados delante de Él. Si hemos fallado, ¿sí? Aún aún cuando estamos con el Señor, fallamos. Y hay que confesarlo delante de Él. ¿Qué significa confesar? Es exponerlo delante de Él, ¿sí? Algo que yo tengo oculto, lo estoy exponiendo delante de Él. Eso es confesar. Alguien que nada conocido, algo que yo hice, el Señor se lo estoy presentando al Señor, ¿verdad? Se lo estoy diciendo, se lo estoy sacando del corazón. ¿Para qué? Para que me ayude a limpiarme de eso, sí. Que lo pueda desechar, que lo pueda quitar. ¿Cómo se describe Dios en el acto de perdonar? Que Él nos va a limpiar de toda maldad, sí. Nos va a perdonar, nos va a limpiar de toda maldad, sí. Nos perdona y luego, ¿qué más hace Dios cuando nos limpia de toda maldad? Sí. Eso es lo que hace el Señor. ¿Qué debes reconocer acerca de ti mismo? 1 Juan 1:8, sí. Dice, si decimos que no tenemos pecado, es lo que venimos hablando. Necesitamos reconocer que somos pecadores para poder entender que Cristo es mi única respuesta, que Cristo es mi Salvador, ¿sí? Sin Cristo, mi pecado sale a flote, ¿sí? En Cristo me da la fuerza para poder superarlo y para poder rechazarlo, ¿sí? Él ya me limpió, pero Él sabe que estamos en el mundo y que vamos a tener lucha. Pero como hemos visto, dice que hay que creer en Él, ¿sí? Y que hay que pedirle fortaleza para poder rechazar lo malo, dice. Nos engañamos a nosotros, siguiendo aquí con la escritura, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿sí? Y la verdad no está en nosotros. Reconozcamos que somos débiles, hermanos, sí, delante del Señor. Y que el único que nos puede dar la fortaleza para superar las cosas es Cristo, ¿sí? Y en la medida que vamos venciendo cada una de esas debilidades, el Señor nos va levantando, nos va levantando. Y la otra es que nos va a dar más obra, hermanos. Estamos a entenderlo, ¿eh? Y no debemos tener miedo que el Señor nos dé más obra. Pero nos va a dar más obra, ¿por qué? Porque estamos caminando como Él quiere, ¿sí? 1 Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos ser mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces lo vuelve a repetir en 1 Juan 1:10. ¿Sí? ¿Cuál debe ser tu actitud hacia el pecado? Salmo 139, 23 al 24. Dice, examíname, oh Dios. ¿Sí? Pedirle al Señor que nos examine. Y conoce mi corazón. ¿Sí? Y conoce mi corazón porque Él es el que conoce el corazón. Él conoce las intenciones. Pruébame. Sí, pruébame. Y conoce mis pensamientos. ¿Sí? Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. O sea, corrígeme, Señor, si estoy mal. ¿Sí? Ayúdame a meterme al camino que tú quieres. ¿Sí? Entonces, pidamos al Señor todas las mañanas cuando oramos a Él, ¿verdad? Que nos examine y que haga nuestra conciencia o el Espíritu hablarnos a nosotros para poder entender qué necesitamos corregir para volver a meternos al camino correcto. ¿Cuál debe ser hacia el pecado? Dice Salmos 38:18, y por tanto confesaré mi maldad. Ya lo vimos también en 1 Juan. Hay que confesar cualquier error o falla que tengamos y me contrastaré por mi pecado. Ahí es que el Espíritu me va a revelar, sí, me va a dar a conocer que sí es un error. Y el Señor lo que me pide es que me sujete y lo aparte, que lo rechace. Pedirle la fortaleza al Señor para que me permita soltarlo, sí. ¿Qué debe acompañar a tu confesión de pecado? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Sí? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? Como dijimos, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. ¿Sí? Y su gracia es permanente. ¿Sí? Ahí está. Hasta que Él diga, esa gracia, el periodo de gracia terminó. ¿Sí? Entonces, el que cubre sus pecados no prosperará. Sí, en la obra del Señor. En la obra del Señor. Sí. O sea, que no nos midamos por la prosperidad terrenal, no. Midámonos por la prosperidad que tenemos en ejecutar las obras del Señor. Estamos produciendo fruto, sí. Si no estamos produciendo fruto, entonces en algo andamos mal, man.
Mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. ¿Sí? Dice, ¿cómo describe el salmista a Dios? ¿Sí? En el Salmo 86:5, contestando en lo que venimos viendo, dice arriba, si fijan, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Ok? ¿Y cómo describe el salmista a Dios en el Salmo 86:5? Dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. ¿Sí? Eres bueno y perdonador. Y grande en misericordia. Sí, viene mencionando misericordia, misericordia, para con todos los que te invocan. Sí. Entonces, esa seguridad, sí, hermanos, del perdón, sí, es en Cristo. Es en Cristo. El perdón lo tenemos porque Cristo pagó. Y el Señor quiere y esa libertad que tenemos para acercarnos al Señor es precisamente para mostrar o pedirle al Señor que nos muestre si caminamos en error, para poder salirnos de ahí y poder ejecutar la obra que Él tiene. Sí. Sobre cuál va a ser es perdonado. Sí, Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención, y esto es Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces somos perdonados por la redención, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y es por gracia, es un regalo del Señor. Lo único que nos pide es que lo aceptemos y que creamos en su Hijo, ¿sí? Y que nos sujetemos al mandamiento, ¿sí? O a la enseñanza que Cristo nos dejó, que es sujetarnos en obediencia al Padre por amor, ¿sí? Y que nos enseña también a perdonar como Él nos perdonó, ¿sí? Y preocuparnos como Él vino a servir, que nosotros sirvamos a otros también. Proveyendo lo que el Señor nos dé, ¿verdad? Cuestión de tiempo, cuestiones materiales, pero lo más importante es la parte espiritual, hermanos. No demos nomás lo material. El Señor, cuando permite algo, es que también demos la parte espiritual, ¿sí? Entonces, continuamos. Dice, ¿qué dice Hebreos 10:12 acerca del sacrificio de Cristo? Ya estamos por terminarnos. ¿Qué dice Hebreos 10:12 acerca del sacrificio de Cristo? Pero Cristo dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sí. Entonces, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, es el único sacrificio, hermanos, que limpia el pecado, el de Cristo. Por eso el Padre nos pide que creamos en ese sacrificio de su Hijo, ¿sí? Y Él está sentado a la diestra de Dios, ahí lo dice la Escritura. Él recibió la recompensa que el Padre tenía. Y Cristo entendía que la recompensa que pudiera recibir en el mundo no se comparaba con lo que Él iba a recibir del Padre, ¿sí? ¿Por qué no debe sentir culpable por un pecado ya confesado? Dice Hebreos 10:17, dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sí? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, es lo que dice la Escritura. ¿Sí? En Cristo, sí, está el perdón. Fallamos, sí, y en la Escritura hay muchos sugeridos del Señor que fallaron, pero por eso el David decía, ¿verdad?, que tenía un corazón de acuerdo a lo que agradaba al Señor, que era que un corazón arrepentido, sí, corazón que confesaba su falla para no volver, sí, al error. ¿Cuál debe ser tu actitud hacia aquellos que te han ofendido y por qué? Dice Efesios 4:32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. No nos olvidemos de ese perdón, ¿verdad?, que nosotros también tenemos que mostrar perdón hacia los demás, aún a los que nos ofenden y nos lastiman, sí. El Señor nos pide que perdonemos. Sí, y esa es la seguridad del perdón. Y ahora vamos a la última seguridad de la dirección. Y con esto vamos a terminar. Dice Proverbios 3:5-6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? La seguridad de la dirección. ¿Qué tres cosas debes hacer?
Sí, que dice ahí, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, y si reconocerlo reconocerlo en todos nuestros caminos. Sí, eso es lo que necesitamos hacer. Confiar en Jehová, en nuestro Señor, de todo corazón, no apoyarnos en nuestra fe y reconocerlos en todos nuestros caminos, reconocerlo en todos nuestros caminos. Cuando estas condiciones están reunidas, ¿qué promesa tiene? Y la promesa ahí está. Él enderezará nuestras veredas. Esa es la promesa. ¿Sí? Nos va a corregir el camino. ¿Cuáles cosas puedes confiar en que Dios las va a hacer por ti? Salmos 32:8 dice, te haré entender, dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sí? Te haré entender, el Señor es el que nos hace entender, y te enseñaré, el Señor nos enseña el camino en que debemos andar. Y Él fija sus ojos en nosotros. Él tiene el cuidado de nosotros y nos está viendo, ¿sí? Y nos redarguye y nos dice, cuidado, ¿sí? ¿Qué pasos debes dar para experimentar la voluntad de Dios? Romanos 12:1-2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es lo único que podemos ofrecer al Señor, nuestros cuerpos, hermanos, en sacrificio vivo, para que Él obre a través de nosotros. Santo, sí, que nos mantengamos en santidad porque Él ya no la dio, ¿sí? Y si hay error, que confesemos delante de Él para mantenernos santos como Él quiere que estemos. Y de esa manera somos agradables al Señor, ¿sí? Porque estamos cumpliendo lo que Él quiere, ¿sí? Que es vuestro culto racional, o sea, eso es lo que debo entender, ¿sí? Y luego nos vuelve a repetir, como hemos venido, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros, hermanos, es agradable y perfecta, ¿sí? ¿A quién le promete Dios una bendición especial? Dice Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Sí? Confía en Dios, ¿sí? Pero luego la acción, ¿verdad? La confianza, o sea, y realmente creo que Él va a ejecutar lo que Él dice, así es, tiene que ser así, ¿sí? No puedo decir confío, pero luego dudo, no, confío y sé que Él va a ejecutar, ¿sí? Lo que Él promete. ¿Qué advertencia hace Dios? Dice Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, ¿sí? Y eso me incluye a mí, bueno, también. Si yo confío en mí mismo, posiblemente voy a caer en error. Pero si yo confío en el Señor, como dice ahí, tengo la promesa, ¿sí? Y si lo hago de la otra manera y dice, pone carne por su brazo, dice, o sea, es la obra mía, y su corazón se aparta de Jehová, y lo que hace es, me empiezo a apartar de Dios. Mi espíritu se enfría, ¿sí? Necesito entenderlo, porque eso es lo que hace que me aparte, ¿sí? Necesito confiar todo el tiempo en el Señor. ¿Por qué no debes de limitarte al entendimiento humano? Dice en Isaías 55, del 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Para nada, los caminos de nosotros se comparan a los caminos del Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, dice, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿en quién, según la Escritura, nos conviene confiar más? Pues en Jehová nuestro Dios, en Dios, ¿verdad? Dios Padre, ¿sí? Sujetarnos a Cristo Señor a través del Espíritu, ¿sí? Porque mis pensamientos no llegan a los pensamientos de Él, y ya vimos que toda la voluntad del Señor es buena y perfecta para nosotros, ¿sí? Confiamos en Él, no dudemos de Él. ¿Cuál principio siguió Jesús para tomar decisiones? Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y es lo que Cristo nos enseña también, que necesitamos ser la voluntad del Padre, no nuestra voluntad, si es la voluntad del Padre.
Reconocerlo en todos tus caminos, ¿sí? Todas esas, hermanos, son las áreas de nuestra vida, ¿sí? Todas esas que ven ahí. La familia, lo económico, lo espiritual, lo profesional, lo cultural, lo social, salud, físico, ¿sí? La pareja, sexualidad. O sea, realmente todo lo hemos puesto en manos del Señor. Todo eso, ¿sí? Realmente lo ponemos. O hay un área que yo la estoy tratando de manejar, pero no la has puesto en manos del Señor, ¿sí? Vamos a entender que todo hay que ponernos en manos de Él, ¿sí? Y Él nos va a llegar, Él nos va a guiar a lo mejor, ¿sí? Y ahí, bueno, pues la pregunta dice, ¿en qué caminos o áreas de tu vida necesitas reconocer a Dios? Sí, para reflexionar. ¿Qué medios ha provisto Dios para determinar su voluntad? Dice Salmo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Su palabra, hermanos. Su palabra, sí. ¿Dónde está escrita su voluntad? En la escritura, sí, en su palabra. Hay que escudriñarla, hay que buscarla. Pedirle al Espíritu que nos revele y nos enseñe, sí. ¿Qué medios ha provisto Dios para determinar su voluntad? 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿sí? No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, es el que hemos recibido, hermanos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El espíritu nos revela lo que Dios nos ha concedido, y es todo lo que hemos venido viendo en la predica de hoy, ¿sí? Todas esas seguridades, ¿sí? Son reveladas en la palabra y necesitamos creerlas como una seguridad, ¿sí? Que tenemos en Dios Padre. ¿Qué debe hacer cuando hay situaciones que no entiendas? Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sí? No entendemos, pidamos sabiduría. Pidamos sabiduría, ¿sí? La sabiduría de Dios, y Él nos va a hacer entender. ¿Cómo debes de pedir? Dice Santiago 1:6-7, dice, pero pida con fe, dice. ¿Sí? Pida con fe. No dudando nada, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Si el Señor nos dice que si yo pido sabiduría y me la va a dar en abundancia, debo creer que Él me la va a dar en abundancia. Y me va a hacer entender las cosas que no entiendo. ¿Sí? Él me las va a revelar de alguna manera. ¿Sí? El 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si dudamos, hermanos, ahí dice la palabra bien claro, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sí? Vamos a pedir con fe, ¿sí? De acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Qué precede el cumplimiento de las promesas de Dios? Dice Hebreos 10:36. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿sí? Obtengan la promesa. ¿Sí? ¿Por qué es necesaria qué? La paciencia, hermanos. Deben ser pacientes. El Señor tiene el tiempo perfecto para darnos lo que necesitamos. ¿Sí? Él lo tiene. ¿Sí? Nosotros podemos pensar muchas cosas, pero Él es el que tiene lo perfecto. Entonces nos pide paciencia, que estemos en paz y en gozo, esperando su respuesta, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Okay. Hermanos, aquí terminamos. Y entonces yo lo único, hermanos, que quiero compartir o cerrar es, o sea, esas 5 seguridades, ¿sí? Necesitamos guardarlas en nuestro corazón, necesitamos creerlas, ¿sí? El Señor, como pueden ver, nos enseña que el perdón está en Cristo, ¿sí? La victoria está en Cristo. Todo está en Cristo, ¿sí? La única manera de poder entender quién es Cristo y el Padre es a través de escudriñar la Escritura. Y una vez que la estudiamos, hay que creerla, porque es lo que eso nos pide Él, que confiamos plenamente en Él, ¿ok? Entonces, si ahorita tú estás en una circunstancia, estás en una tensión, estás en una necesidad, ¿sí? Si realmente
has dudado o que no has recibido al Señor en tu corazón, pues el Señor siempre está dispuesto, sí. Siempre está dispuesto a que tú lo reconozcas y a que tú le pidas que venga a tu vida y que empiece a orar en ti, ¿verdad? Y empieces a poder ver las promesas y las cosas maravillosas que el Señor tiene para nosotros, sí, a través de su palabra. Entonces vamos a hacer esta pequeña oración, ¿verdad? Y nos con eso nos despedimos. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Padre. Volvemos, Señor, diciendo que tú, Señor, te reconocemos como nuestro Dios y como nuestro Señor, Padre. Confesamos de ti, Señor, que somos pecadores, Padre, y que tú eres el único que nos limpia a través de Cristo, Señor. Manda, Señor, tu Espíritu a nosotros, Señor, que el Espíritu que tú ya has mandado a nosotros, Señor, florezca y crezca más dentro de nosotros, Padre. Ayúdanos a aprender, Señor, cómo Cristo caminó, Señor, y cómo debemos caminar, de acuerdo a lo que nos enseñas tú de Él en tu palabra, Señor. Y que ese Santo Espíritu que está en nosotros y en nosotros, Señor, crezca más y más, Señor. Pon el querer como el hacer, Señor, en nosotros. Y ayúdanos, Padre, a perdonar como tú nos perdonas, Señor. A amar como tú nos amas, Señor. Y a servir, Señor, a otros como tú nos enseñaste que tú serviste, Señor. Quita toda pizca de vanidad, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a aborrecer al mundo, Señor, como lo vimos ahora. Y ayúdanos a resistir tentación, Señor, a aborrecer el mal, Señor, porque eso es lo que tú pides, Señor, y es tu voluntad, Señor. Danos sabiduría en abundancia, como vimos ahora, Señor, en la Escritura, Señor, para poder entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros y para poder corregir nuestro camino si es que estamos caminando en error, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque como tu palabra y lo que vimos ahora, grande es tu misericordia, Señor, y buenas y nuevas son cada mañana, Señor. Te damos gracias por esa gracia, Señor, por ese regalo precioso que fue tu Hijo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a aferrarnos más a eso, Padre. Danos hambre por el que no conoce, Señor. Danos esa compasión, Señor, y ese deseo, Señor, de que esos que tú tienes dispuestos para conocer tu palabra vengan, Señor, a nosotros, Señor, y que nosotros estemos listos y preparados para compartir tu palabra, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de seguir escudriñando tu palabra. Te damos gracias por lo que nos has enseñado hasta ahora, Señor. Y te doy gracias por cada uno de los hermanos que están aquí y los que no se pudieron reunir también, Señor. Como venimos diciendo, Señor, que no nos guardes solo en la semana que viene, Señor, sino hasta que tú vengas, Señor. Porque confiamos en tu promesa, Señor, que tú vienes por nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos. Muchas gracias por haber venido, por haberse reunido ahora este domingo. Ya. Espero que este estudio te lo voy a mandar, porque yo sé que a muchos les va a servir. Y acuérdense que pues todo el material que les mandamos es precisamente para que lo compartan, ¿verdad?, con otros. Déjenme